Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. En la tarde de ayer conocimos la decisión de un tribunal de garantía de otorgarle el arresto domiciliario total con arraigo nacional a Daniel Jadue, lo que significó entonces que dejara a Capitán Llaver después de 90 días de estar en prisión preventiva. Bueno, esto ha tenido una serie de comentarios. De hecho, la jueza señalaba que habían variado las circunstancias porque ha cesado su función como alcalde, ¿no? Ese era uno de los elementos que también había pesado en su minuto para dictar la prisión preventiva. Vamos a estar conversando, como siempre les cuento, lo que vamos a tener en el siguiente bloque con el diputado del Partido Comunista por la región de Valparaíso, Luis Cuello, respecto de esto y otros temas que nos interesa conversar con él. Pero ahora nos vamos a devolver al caso Audio. Ustedes comprenderán que sigue siendo el tema que domina en las informaciones, y sobre todo porque mañana el abogado Juan Pablo Hermosilla, representante de Luis Hermosilla, va a liberar parte, no sabemos qué, va a liberar de los chats que están contenidos en el teléfono de Luis Hermosilla. Y queremos hablar de estos alcances, pero también del caso y de las dificultades que tiene la Fiscalía para probar los delitos que se le imputan, con el abogado especialista en ética y compliance. También fue por 20 años abogado del Consejo de Defensa del Estado. Es académico de diversas universidades y director jurídico de Prelafit Compliance. Rodrigo Reyes Duarte. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por Hola, estar una Mirna. vez más con nosotros. No, gracias a ti, pues. Rodrigo, todo el mundo está pensando, bueno, ¿qué va a pasar con esta liberación de chats? Quiero preguntarte desde lo que tú observas, ¿no es cierto? Desde la mirada, no solo como abogado, sino también como alguien que trabajó por tantos años en el Consejo de Defensa del Estado y que tuviste que perseguir delitos muy complejos como el lavado de activos, en fin. ¿Cómo ves, lo primero, esta primera liberación que no sabemos qué alcances puede tener? Perdón, la liberación de los antecedentes. De los Sí, chats, mira, exactamente. yo te diría que en general el gran tema aquí atrás de esto es que en general en un Estado democrático de derecho, el derecho a la protección, al respeto, digamos, de la vida privada, de la honra de las personas, su familia, eso tiene un carácter de un derecho fundamental. Está en la Constitución, digamos. Se acaba de aprobar, además, Mirna, hace poquitito, la ley de datos personales. Pero evidentemente esto tiene ciertos límites, ¿cierto? O sea, no es un misterio, hechos que no obstante pertenecer a esta esfera de la vida privada pueden constituir un delito, ¿ah? Porque en ese caso, diría yo, desaparece la protección constitucional a la vida privada. O bien autorizaciones que pudieran venir de un juez de garantía, ¿cierto? Un juez en lo penal, que permiten la investigación de ciertos delitos. Probablemente eso es un tema que también va a estar en la palestra mañana cuando se abra esta posibilidad, ¿cierto?, de poder socializar esos antecedentes, estos chats que aparecen, digamos, en el WhatsApp del abogado Hermosilla. Hay temas ahí probablemente de secreto profesional, probablemente que puedan ser relevantes también, ¿cierto? En general, te diría yo, Mirna, que en el derecho anglosajón, por ejemplo, solo puede ejercerse este secreto profesional respecto de las comunicaciones entre el abogado y el cliente y que versen, dice el derecho norteamericano, sobre representaciones jurídicas. Pero este límite se ha interpretado que no existe en materia de derecho continental y en nuestro derecho, digamos, o en Chile, no existe este límite que es tan claro en el derecho anglosajón. Claro, A ver, precisemos ese punto para que me expliques bien sí, ahí cuál es el límite, porque te lo planteo por lo siguiente, porque justamente se instala el debate qué sí, es y qué no es secreto profesional. Y desde ese punto de vista,
qué es lo que en esos chats se puede divulgar y qué está dentro de lo que tú señalas, la vida privada de las personas y sobre todo porque tú acabas de plantear un punto súper interesante, que es la puesta en marcha de la Ley de Protección de Datos. Sí, claro, evidentemente esto está regulado, te diría yo, por la normativa civil, el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal, pero fundamentalmente, te diría yo, Mirna, ¿Ya? por el Código de Ética del Colegio de la Orden, ¿cierto? El colegio de Abogados. Y probablemente podría incurrir en alguna infracción al secreto profesional si el profesional Hermosilla libera algunos datos relativos a la comunicación entre abogado y cliente, ¿cierto? Eso podría existir. Hay otro tema también, te diría, Mirna, que es eh, que eventualmente se abre la posibilidad a que ¿Ya? el abogado Hermosilla utilice su WhatsApp y finalmente termine cometiendo algún tipo de delito. Estoy pensando en el delito de injuria, ¿cierto? O ¿Te sea, refieres a Juan Pablo Hermosilla? Para que dejamos súper claro que quien lo va a liberar es Juan Pablo Hermosilla, Juan hermano y Pablo Hermosilla, representante de así Luis es, Hermosilla, claro. claro, podría terminar produciendo algún tipo de consecuencia no querida, ¿cierto? O más bien, consecuencia que tiene un impacto jurídico penal. O sea, alguna acción que lesione la dignidad, la estima de las personas, eso sería constitutivo de un delito de injuria, o bien que dé cuenta de la comisión de un delito, pero que sea falsamente, ¿cierto? Que cree una mise en scène y eso eventualmente podría ser un delito de calumnia. Probablemente se va a tener que tener cuidado ahí al liberar algunos WhatsApp. Ya, o Es sea, decir, perdona, me imagino, Rodrigo, disculpa que te interrumpa, pero me imagino que Juan Pablo Hermosilla no va a querer entregar, o sea, no va a querer armar otro caso judicial con el así peso que es, ya está teniendo en sus manos, digamos, ¿no? así es. Mira, lo que pasa, Mirna, es que aquí hay un problema mayor, digamos, Ya, y que normalmente a quienes se desempeñan en el área jurídica, los que son litigantes, siempre se nos señala, no somos buenos litigantes o defensores de las causas que están muy cercanas nuestras, ¿cierto? Por eso es que yo probablemente no tomaría la defensa jurídico-penal de un hermano o de alguien muy cercano, ¿cierto? Porque probablemente ahí se empiezan a confundir lo que es la defensa letrada, jurídica propiamente tal, con los sentimientos, y es natural que así suceda. Yo no sé si habrá sido una buena estrategia de Luis Hermosilla de haber nombrado a su hermano, ¿cierto? Probablemente tampoco tenía muchas posibilidades, no sé si algún abogado connotado de la plaza, ¿cierto? Estaba dispuesto a defender a Luis. Ese es el tema también. ya, pero espérame, es que eso es interesante porque aquí, como lo que va a ocurrir mañana, tiene todo el mundo nervioso, digamos, el mundo que tuvo contacto, relación en alguna medida con Luis Hermosilla. eh, Te pregunto, desde el punto de vista estrictamente de la estrategia penal o judicial que estaría elaborando Juan Pablo, ¿no es cierto? Hermosilla, Sí. ¿cómo ves este solo anuncio de que ya hay que abrirle el teléfono? Lo abrimos completo. O sea, ya que están diciendo esto y esto otro respecto de mi hermano, entonces vamos a decir con quién mi hermano, ¿no es cierto?, tenía, ya sea conversaciones con fiscales y con ministros del Poder Judicial. ¿Cómo ves esa estrategia? Bueno, probablemente es una buena estrategia. Es una buena estrategia porque hoy día tiene a toda la prensa hablando precisamente de esto, digamos, que en el fondo es algo bueno, que tú lo has venido diciendo, o más bien lo han venido diciendo de alguna manera también la gente a quien tú has entrevistado. El otro día tú Claro, entrevistaste, una entrevista muy interesante al filósofo Herrera, ¿cierto?, de la UDP. claro. Él decía que daba cuenta de temas parecidos, digamos. Yo creo que esto permite, de alguna manera, detectar estos vínculos que nosotros conocíamos, que en general eran un secreto a voces, al interior, digamos, del foro de los abogados litigantes, en general los abogados incluso corporativos, en que se ha producido una confusión, o más bien problemas sistémicos, diría yo, muy vinculados con una oligarquía probablemente que es muy pequeña en Chile, ¿cierto? Y hay quienes están vinculados directamente con estos grandes capitales, con estas grandes fortunas. Claro,
decía Herrera, Hermosilla no forma parte de la oligarquía, ¿cierto? Necesita Claro. trabajar para vivir, digamos, no es un heredero que pueda, que le permita, sus ingresos le permita vivir hasta el final de sus días tranquilos. De hecho, es una cuestión que él ha señalado o que se ha señalado también en la defensa, estaba pasando por un mal momento económico, pero sin duda esto puede ser una estrategia inteligente en el sentido de que tenemos a toda la gente hoy día hablando y preocupada respecto de cuál podría ser el contenido de estos WhatsApp. Ya, pero la estrategia inteligente también apuntaría desde tu punto de vista, Rodrigo, de hacerle una advertencia a los jueces que podrían fallar, por ejemplo, si es que acaso levantan la prisión preventiva. Así es una amenaza también velada, ¿cierto? Porque ciertamente eso es lo que quiso, también puede haber algo de eso, digamos, pero disfrazado también con este objeto noble, que es descubrir estos vínculos que tiene el sistema jurídico sistemáticamente desde hace mucho tiempo, digamos. Ya, es que por eso te pregunto, solo para cerrar el tema. Mañana, o sea, Juan Pablo Hermosilla tiene que tener súper claro que lo que va a exponer no lo puede al mismo tiempo, y valga la redundancia, exponer a él y a su hermano a la comisión de delitos del tipo injurias y calumnias, ¿no es cierto? Ya. Sí, Dicho lo anterior, eh, no toda conversación con un señor llamado Luis Hermosilla, por muy implicado en actos de corrupción que tendrá que demostrar la justicia, es en sí mismo un acto de corrupción. ¿No es así así? es, así Entonces yo es. te pregunto, Bueno, cuando lo ¿sí? decía el otro día, lo decía el otro día el profesor Javier Willeman en un tuiteo, decía que había un Ya. nuevo delito mediático, digamos, tener un WhatsApp con Hermosilla. De alguna manera, eso ha sido una suerte de acierto de la defensa, ¿cierto? No sé si va a conseguir algo al final del día, pero hoy día toda la prensa está hablando de eso. Ya, pero por ejemplo, acá o sea, aparecen temas como que la propia fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, le envía su currículum vitae. Currículum. ¿No es así? Claro. Entonces, tenemos una situación, ¿no es cierto?, en que ella dice, ya, pero yo no le, y le pide claro, que mueva el currículum, digamos, ¿no? Sí. Porque está postulando la Fiscalía Metropolitana Oriente. Bueno, uno se pregunta, ella dice, esto no me inhabilita. Tú que trabajas en compliance, que trabajas en temas de transparencia, ¿cómo ves eso? Bueno, no se ve bien, no se ve bien, pero también estamos vinculados mucho a lo que es el criterio de la realidad hoy día, Mirna, ¿cierto? Y tampoco tenemos que ser en esta cosa inocentes, digamos, en el sentido de no advertir algo que se venía fraguando, diría yo, sistémicamente hace mucho tiempo. Yo te digo, vamos un poquito más allá, los estudios jurídicos, los grandes estudios jurídicos, contratan o contrataban a los hijos, a los hermanos de jueces, de fiscales, de ministros, de alguna manera, y uno siempre se preguntaba cuánto de eso, cuánto de esa contratación al final del día era para influir en las decisiones de la autoridad, ¿cierto? O sea, yo creo que esa es la gran pregunta que debemos hacernos hoy día. ¿Qué papel tienen abogados importantes probablemente de la plaza en la red de poder de los que terminan mandando en Chile, que es cierto, como una expresión esa de los españoles? Te diría yo que ese es un tema también relevante y que a mí no me gustaría pecar de inocente, digamos, en este tema en particular. Yo sé que en general la ética al interior de las organizaciones y en realidad al final en los países tiene mucho que ver con entornos de integridad corporativa. Y probablemente aquí hemos sido presas o víctimas de un entorno de integridad corporativa que no era de los mejores. En general tenemos muy buenos entornos de integridad corporativa para algunas cosas, ¿cierto? Yo en esto suelo decir un ejemplo. Cuando yo era chico, mi padre tenía un amigo que vivía en un país vecino y un día le dice, oye, quiero ir a Chile, a tomar las vacaciones y voy a ir manejando hasta el sur de Chile. Y mi padre lo primero que le dijo, oye, ten cuidado con carabineros porque aquí no estás en tu país.
Bastó que le dijera eso a este turista extranjero para que ese sujeto se comportara como el mejor ciudadano corporativo. Y basta que un chileno vaya a un entorno de miseria, ¿cierto? Probablemente de mucha corrupción para que termine pagando un soborno a un policía porque teme que si no le paga ese soborno a ese policía puede terminar desaparecido, ¿cierto? Los entornos de integridad corporativa son fundamentales en las sociedades y también son fundamentales en las empresas y por supuesto también en las profesiones. Yo no sé si estamos muy alto de moral los abogados en eso. Claro, y bueno, ahí hay varios temas más que abordar. Solo para cerrar el tema de la fiscal, Sí. Lorena Parra, ¿es normal que una persona una persona que quiere postular un cargo de fiscal, en este caso regional, le pase su currículum a un abogado con el que ha estado en estrado en distintas causas, por ejemplo? ¿Eso es Bueno, natural? mira, mira, no es lo ideal, no es lo ideal sin duda. Yo creo que hay reproches éticos, morales respecto a ¿Mm? eso que son evidentes, pero Mirna, esta cosa ¿Mm? tampoco nos debe escandalizar. O sea, cuando un juez tenía que ser nombrado en cualquier cargo, incluso los propios fiscales regionales, había un desfile de personas al besamano. O sea, yo presencié cómo diferentes sujetos, diferentes jueces, ¿cierto? Tenían que ir a entrevistarse con ministros de la Corte de Apelaciones para efectos de poder ser incluidos en la terna, ¿cierto? O en la quina. Esto pasaba todos los días y te lo pueden decir todos los abogados que litigaban, ¿cierto? Que pisaban una Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Esto pasaba todos los días, ¿cierto? Ya, Entonces, ya. eso Claro, no es es que extraño. exactamente, que dejan de decir que estamos conversando con Rodrigo Reyes Duarte, él es abogado especialista en ética y compliance y además fue abogado durante 20 años del Consejo de Defensa del Estado. Ya vamos a entrar en algunos delitos complejos que tiene que probar precisamente la Fiscalía y en tu experiencia naturalmente. Pero antes de eso, Entonces, Mirna, yo te diría solamente una cosa sí, para terminar la idea. dime. El Sí, sí, gobierno sí. debiera estar, yo creo que fundamentalmente centrado en eso, ¿sí? Preparar con tranquilidad algún proyecto que nos permita superar esta falencia o cómo logramos superar estas falencias que son más bien sistémicas de nuestro sistema, ¿cierto? De nuestro proceso. Claro, exactamente. A pesar de que el presidente volvió a decir que estaba muy bien lo que había dicho respecto de que una persona poderosa tenía que enfrentar la justicia. Bueno, no se arrepintió de sus dichos, muy por el contrario, reafirmó No, lo no, no, señalado. Mirna, el presidente no es una barra brava. O Sí, sea, nadie, menos el presidente, puede celebrar la prisión preventiva de alguien. No es prudente, no es humanamente correcto tampoco. ¿Te fijas? Entonces, eso tampoco nadie lo sale a decir. Esto es una suerte de farandulización del caso Hermosilla que es inaceptable, yo creo. ¿y te parece entonces mal que el presidente reitere que no, o sea, reitere sus dichos en el fondo? Por supuesto, porque hay un deber de prudencia de las autoridades, o sea, más que el presidente estar enfocado en estas cuestiones, debiera estar firmemente enfocado en preparar, superar estas falencias que son evidentes que se vienen haciendo patentes de hace mucho tiempo. Claro. Vamos a estar entonces viendo qué va a pasar con esto, si es que efectivamente se va a dar un paso en tal sentido como no solo lo dices tú, sino lo que lo dicen varios expertos. Déjame pasar a un punto respecto del secreto profesional y que dice relación directa con el juez Jean-Pierre Matus, porque el juez Jean-Pierre Matus, el ministro de la Corte Suprema, se ha escudado en muchas entrevistas en el famoso secreto profesional para no haber dicho desde el comienzo que él tenía una relación profesional con Luis Hermosilla. Es más, que él había asesorado, ¿no es cierto?, en la acusación constitucional contra el exministro Chadwick. Y ahora en el Congreso, al menos el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Erika Edo, está planteando abiertamente iniciar una acusación constitucional por faltas a la probidad. ¿Cómo ves la situación de Matus? Bueno, y creo que también otro ejemplo de alguien que se ha conducido, diría yo, en sus intervenciones en la prensa, no de buena manera, ¿cierto? Eso yo creo que está ampliamente comentado en el foro. La Violeta Parra decía, hay que medir el silencio, hay que medir las palabras sin quedarse ni pasarse medio a medio en la raya, ¿cierto? Es precisamente, diría yo, lo que no ha hecho el ministro Matus. Yo creo que hay mucha imprecisión en sus dichos en la entrevista, por ejemplo, que dan CNN
con Mónica Rincón, Sí. es acorralado por la periodista y hay una serie de elementos que dan cuenta de conductas que no son explicables, que no logran tener una explicación lógica en la máxima autoridad en los tribunales chilenos, ¿cierto? ¿Qué conductas, Rodrigo? No, yo diría que en general nadie puede reprocharle al ministro, nadie le puede reprochar al ministro su ejercicio profesional, ¿cierto? El ejercicio profesional que hubiese, porque el ministro es un gran académico, es uno de los más importantes académicos en materia de derecho penal. Eso que tiene un reconocimiento, diría yo, no solamente nacional, sino también en el extranjero, autor de numerosas obras, siempre vinculado con la academia. Pero luego se vinculó también con la litigación. Y evidentemente que eso inmediatamente genera algún tipo de conflictos de intereses, ¿cierto? Conflictos de intereses. Y lo que debió haber dicho el ministro Matus desde un primer momento es haber reconocido estos vínculos profesionales lícitos que tenía con Hermosilla y con la defensa de Chadwick. No había ningún problema en eso, pero ha incurrido en una serie de imprecisiones, ¿cierto? Se le ha señalado que ha mentido, que ha desconocido determinado WhatsApp, dijo que no tenía ningún tipo de WhatsApp y finalmente se filtraron estos WhatsApp o estas comunicaciones. Entonces, no ha sido el mejor de las estrategias, digamos, del ministro. ¿Y tú dirías que eso basta y alcanza para una acusación constitucional? No sé si alcanzará para eso, pero sin duda, cuando hay imprecisiones de ese punto, no quiero decir mentiras, pero imprecisiones de ese punto de vista en diferentes instancias, en diferentes declaraciones que ha hecho la prensa, el tema se torna mucho más complicado, ¿cierto?, para un ministro que debiera estar siempre obrando con la verdad. Claro, y quiero comentarte que según la última encuesta Pulso Ciudadano, fíjate que el 78,9% considera que la clase política es muy corrupta, el 73,4% el Poder Judicial es muy corrupto y el 87,8% que la corrupción siempre ha existido en Chile. Y quiero vincularlo y que se entienda que no estoy diciendo necesariamente que porque haya 5 ministros de la Corte Suprema en Comisión de Ética son todos corruptos, pero no deja de ser que 5 ministros de la Corte Suprema estén hoy en Comisión de Ética. ¿Cómo ves eso? Porque no sé si esto es, yo que tenga memoria, por lo menos en tiempos de democracia, yo no había visto algo así. Sí, pues lamentable, pues Mirna, yo encuentro que eso es lamentable y tiene que ver nuevamente con problemas sistémicos te diría yo, en lo que en nuestro sistema de nombramiento de jueces, ¿cierto? Y que es un caldo de cultivo para efecto de acuerdos políticos y no necesariamente técnicos profesionales, ¿cierto? Y yo no sé si el problema es el sistema propiamente tal, puede ser mejorable. No hay un sistema que te diría yo que sea modelo en el mundo. Todos los sistemas de nombramiento de jueces tienen algunos problemas. Probablemente tenemos que ir viendo cómo mejoramos ese sistema más que cambiarlo completamente, ¿cierto? Yo no soy partidario, por ejemplo, de jueces elegidos por la ciudadanía, porque Como lo que probablemente va a eso. hacer México ahora. Claro, porque probablemente eso Se también va a politiza, generar se politiza aún más, quiero decir. y se populiza también. Finalmente Ujú. vamos a tener jueces que van a dictar sentencias de acuerdo con lo que dice la gente, y no sé si eso es lo mejor. Sí, qué complejo el tema. Quiero pasar a otro asunto que dice relación también con tu experiencia en el Consejo de Defensa del Estado. Mira, ayer conversábamos con el ex fiscal Pedro Ortuztegui, que decía que este caso podría terminar como penta, ya sea en un juicio abreviado, pero básicamente sin condenas de cárcel. ¿Por qué? Dice él. Porque va a ser muy difícil para la Fiscalía probar estos delitos de lavado de activos. Bueno, está el fraude, o sea, el delito tributario, ¿no es cierto?, de lavado de activos, soborno y cohecho. En tu experiencia, ¿va a ser difícil probar esos delitos? Sí, muy difícil, pues, Mirna, porque en general estos delitos no tenemos prueba directa.
normalmente estos delitos se prueban a través de indicios. Y no siempre los tribunales son especialmente perceptivos respecto de ese tipo de pruebas, ¿cierto? Suelen los jueces exigir algo más que indicios para efecto de condenar. El estándar de condena es muy alto, y está bien que sea así, ¿ah? Pero el estándar de condena es muy alto. No hay que centrar solo los esfuerzos en lograr condenas acá. El derecho penal es un derecho de última ratio, ¿cierto? Y que probablemente opera cuando ya han fallado una serie de controles, ¿cierto? Probablemente por eso es que hoy día hay una alta inversión en materia más bien de prevención de delitos. Prevención de delitos desde el punto de vista público, te diría yo, la delincuencia común y corriente, y también los delitos corporativos. Ya, pero cuéntame una cosa, porque acá decía ayer algo que me llamó mucho la atención Pedro Ortuztegui. Decía que tal como señala Juan Pablo Hermosilla, ¿no es cierto?, ante los alegatos que hubo con ocasión de la audiencia para las medidas cautelares, la formalización, quiero decir. Lo que decía Juan Pablo Hermosilla es cómo se puede producir fraude tributario si las platas fueron mal habidas. Entonces, él decía Pedro Ortuztegui, a ver si me ayudas a entender esto para dejarlo súper más claro, ¿no? Respecto de cómo probas tú el lavado de activos, o sea, cómo lavas y cómo no pagas impuestos de plata que en realidad estuvo a mala vida. Entonces, él decía, todo esto es súper complejo de demostrar. A ver si me ayudas a entender esto. Sí, puede haber algún tipo de problema fundamentalmente cuando estás imputando delito tributario y además estás imputando otro delito, ¿cierto? Un delito, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito. Eso es sin duda algo que pasó en algunos casos pasados en que hubo algún tipo de crítica a nivel doctrinario. En general, el delito de lavado de activos se configura más bien tiene que tener una vinculación con un delito base, con un delito precedente. Antiguamente el delito base precedente único que existía era el delito de narcotráfico, pero se fueron agregando una serie de otros delitos, entre ellos el delito tributario, ¿cierto? Si uno comete un delito tributario y con eso adquiere determinados bienes, se hace determinadas platas, digamos, en definitiva, y ejerce algún tipo de actividad para ocultar o disimular el origen de esos dineros, eso es lavado de activos, y también es lavado de activos incluso la tenencia de esos bienes con ánimo de lucro, es decir, el testaferrato, ¿cierto? Tener esos bienes para efectos de ocultarlo también es una conducta que podría ser constitutiva de lavado de activos. Incluso hay algunas figuras negligentes, ¿cierto? Que no es necesario que tengan dolo, pueden ser incluso imputados Pero como lavado de activos. claro, pero es difícil, va a ser difícil probar todo esto, por eso te Va a ser pregunto. difícil probar, sin duda. Va a ser difícil. Entonces, ¿por qué? Porque la carga, como dices tú, de prueba es muy alta Sí, y hasta es de la ahora fiscalía. claro, lo que tenemos hasta ahora, dices tú, son indicios, pero no hay pruebas directas. Cuando tú dices no hay pruebas directas, un ejemplo, por ejemplo, ¿de qué sería una prueba directa? Una conversación o transacciones bancarias en que efectivamente dieran cuenta de este tipo de voluntad, ¿cierto? Vamos a ocultar estos dineros. Ya, eso hasta ahora no existe, Un aparentemente, por lo testigo que que sé. declare eso, exactamente, ¿sí? Claro, claramente. Rodrigo, lo último que te quiero preguntar respecto a la situación del exfiscal Manuel Guerra, ahora se ha conocido, ¿no es cierto?, nuevos chats que señalan lo siguiente, son diálogos, dice, estamos acá de publicar en nuestro medio, ¿no es cierto?, del abogado penalista, que evidencian una estrecha relación con Guerra. Recordemos Guerra, ¿no es cierto? Manuel Guerra, Cerró Penta, Exalmar, y que muestran además una fuerte preocupación por los coletazos del caso Dominga, directamente relacionado con el expresidente Sebastián Piñera. En el chat específicamente se señala, es íntimo mío. ¿Cómo ves la relación entre Guerra, exfiscal, y el caso Hermosilla? También es una relación impropia, diría yo, o sea, dan cuenta, parece que esos chats de una relación que es impropia entre un fiscal, que era el fiscal regional, ¿cierto? Y un abogado de la plaza. Habría que revisar bien esos chats, la verdad, Mirna, es que porque probablemente el abogado Hermosilla debe tener muchísimos chats con una serie de funcionarios públicos, eso te lo doy firmado. Claro. No solamente con abogados de la plaza, con los abogados litigantes de la plaza, sino que también
con muchos fiscales, y eso es natural, es obvio. O sea, no toda comunicación que puede tener Hermosilla con un fiscal es constitutiva de un delito. Porque evidentemente durante el ejercicio profesional de un abogado que es defensor, ¿cierto? O que a veces es querellante, se producen transacciones, se producen conversaciones de suspensiones condicionales, de acuerdos reparatorios, de juicios abreviados, ¿cierto? En que hay una pedida, de alguna manera, del el abogado defensor y un estudio del el fiscal para ver si existen las posibilidades de no llegar a juicio oral. Son muy pocos los juicios que llegan a juicio oral, que se resuelven en juicio oral, Mirna. Entonces, esto abre una puerta para la justicia negociada muy importante, y está bien que así sea, pero siempre que se haga con buenas armas, ¿cierto? Esto no puede, aquí no puede mediar pago, no pueden mediar favores políticos. Eso es lo relevante, yo creo, detrás de esto. Rodrigo, se nos acaba el tiempo, pero un punto súper interesante que es que acaba de entrar en vigencia plena la ley de delitos económicos. Si estos hechos se hubiesen producido con la ley ya en plena vigencia, ¿cambiaría la situación penal de los imputados? Sí, sí, porque el delito, o sea, los delitos, estos delitos son fundamentalmente delitos económicos cuando se realizan en el ejercicio de una actividad empresarial, ¿cierto? Entonces, probablemente muchos de estos casos que están asociados a la criminalidad no de cuello y corbata, sino que de cuello blanco, el profesor Hernández no le gusta que se hable de cuello y corbata, de cuello blanco, de white collar crime, ¿cierto? Eso fundamentalmente se ha establecido hoy día un estatuto agravado no solamente para las personas naturales, sino que también para las personas jurídicas. Multas, por ejemplo, que son proporcionales a lo que gana la persona. Eso es tremendamente relevante, y además existe la posibilidad una posibilidad mucho más cierta, que las personas terminen cumpliendo prisiones de cárcel efectiva. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a algunas atenuantes, la atenuante de irreprochable conducta anterior, por ejemplo, o bien también son importantes si cometió el delito en la parte alta de la pirámide de decisión. Si era un gerente o era un director, ¿cierto? Y cometió el delito, probablemente va a tener ahí un agravante, la ley la considera especialmente, y las empresas, además, a las cuales pertenecen estos ejecutivos, también tienen multas muy, muy relevantes, más de $100 millones, incluso la disolución de la persona jurídica podrían llegar a aplicarse. Ya, pues Rodrigo, se nos acabó el tiempo. Rodrigo Reyes Duarte, abogado especialista en ética y compliance, ex abogado del Consejo de Defensa del Estado, académico en diversas universidades y director jurídico de Prelafit Compliance. Gracias por ayudarnos a entender el caso y también compartir tus conocimientos, ¿no? Para comprender también el tema de la transparencia y de los actos, ¿no? Reñidos con aquello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mirna. Saludos a todos. Que estés muy bien. Adiós. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopebut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopebut. Más información en coopebut.cl. Ayer fue, digamos, liberado de la medida cautelar de prisión preventiva, Daniel Jadwe. Ahora queda con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Esto generó, por supuesto, una serie de reacciones en el mundo político. Al regreso de esta corta pausa, vamos a estar conversando con Luis Cuello, diputado del Partido Comunista por la región de Valparaíso. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.